Escuchen todo esto con detenimiento porque aquí viene una revelación poderosa sobre la fe. Los egipcios los persiguieron y entraron hasta la mitad del mar con todos los caballos de Faraón, sus carros de guerra y su caballería. Allá leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 23, que dice: y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Un gran ejército entró persiguiendo al pueblo de Israel, pero fueron destruidos y todos se ahogaron. Los egipcios entraron y fueron destruidos y se ahogaron en medio del mar. Y entonces tenemos que preguntar, ¿por qué? Si los egipcios demostraron tener una fe fuerte, se metieron también entre las dos murallas de agua persiguiendo a Israel. ¿Qué pasó? La respuesta es simple. No tenían fe. No tenían fe. Entonces, ¿qué tenían? Les movía la pasión, el odio a los hebreos, sus sentimientos, la autoridad del faraón, el cumplimiento del deber como soldado y perteneciente a Egipto. No tenían fe. No tenían la fe que obra por el amor. Estaban funcionando en una fe humana y diabólica, una fe llena de odio. Un novio enamorado hace grandes obras y hazañas por el amor. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, tuve una novia que para verla por unos minutos tenía que tomar 2 guaguas y caminar varias cuadras. Yo vivía en Marianao y ella en Santa Fe. Me tomaba de 1 a 2 horas en autobús, de acuerdo a cómo estuviera el tráfico. Y yo hacía todo esto por pasión del amor. Pero nada de eso que yo hacía es fe. Nada de eso tiene que ver con la fe. Y hoy a muchos los mueve la codicia, no la fe. Porque la codicia es un gran motivador, pero está prohibida por Dios. Es un mandamiento moral. Está allá en los 10 mandamientos, donde dice, no codiciarás. Hoy muchos se mueven por el amor al dinero. El amor al dinero es un gran motivador. Y la Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Pero ni la codicia, ni el amor al dinero es fe. Son unos buenos motivadores.
hacen que las personas reaccionen y tomen acción. Pero nada de eso es fe. El amor al dinero confunde, extravía, desenfoca y traspasa a muchos con muchos dolores. Estos motivadores no provienen de Dios, no es fe, pero es un gran motivador. Y hoy muchos se mueven, obran y hacen mil cosas por pasión y por el deseo de lo prohibido. Pero nada de eso es fe. La fe que salvó a Israel no era la misma que destruyó a los egipcios. Hay una fe que salva y hay otra fe que destruye. Hay una que te hace pasar el mar rojo. Otra te mete en el mar y te destruye. Y yo sé que esta enseñanza está desacreditando y desestimando y rompiendo con toda la enseñanza moderna de la fe, que no es fe. La fe moderna que se predica en muchos púlpitos es la misma fe de los egipcios, que son motivados por el odio, la codicia, el dólar, la fama y el poder. La misma fe de los egipcios. La Biblia enseña allá en Hebreos, capítulo 11, versículo 29, dice así: por fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron ahogados. Déjenme abundar en este asunto, porque esto está poderoso. Creo que es necesario para la iglesia, creo que va a edificar poderosamente la iglesia. La fe tiene un nombre: Jesucristo y su sacrificio. Sin Jesucristo no hay fe. Sin Él no hay Dios en quien creer. Los egipcios no actuaron por fe porque no tenían fe en Cristo, ni creían en Cristo, ni sabían quién era Cristo. En una ocasión, Faraón le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? No conocían a Cristo. A ellos los movió el odio, la venganza y la frustración. A ellos lo movió la humillación. Se sentían humillados por un pueblo esclavo, por un pueblo pobre, pero un pueblo que tenía a Jehová. Alabado sea su nombre. Todos esos sentimientos de los egipcios fueron influenciados por el diablo. Ellos no tenían una palabra de Dios ni una promesa a la cual aferrarse. Israel sí tenía a Dios,
sí tenían una promesa. La orden de Dios por medio de Moisés fue pasar por el medio del mar. La fe verdadera siempre se sostiene en lo que Dios ha dicho, no en emociones, no en la vista, no en pasiones o deseos de la carne, sino en lo que Dios ha dicho. Y los egipcios no tenían esto. Los egipcios se metieron por pasión y orgullo, pero sin dirección divina. Eso no es fe, es arrogancia de la carne. Y ahí está la diferencia de una fe divina a una fe de la carne. La fe de la carne dice: yo soy un Dios con letras pequeñas. Así lo hacía Faraón. Faraón pensaba que era un Dios, el Dios de Egipto, pero Dios le bajó los humos. Alabado sea tu nombre. La fe divina dice: yo creo en Dios y su Hijo Jesucristo. Hoy muchos presumen de tener una fe grande, presumen de haber logrado el mundo por la fe de ellos. Esa fue la fe de Faraón. Pero la fe divina dice: si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, haré esto o aquello. Esa es la fe divina que desciende de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Alabado sea su nombre. Asimismo, qué lindo y qué poderoso es Dios, qué linda y qué poderosa es la fe de nosotros los cristianos. Israel caminó seguro porque Dios abrió el mar para ellos. Egipto se metió en el mismo camino, pero sin la cobertura ni la promesa de Dios. Estos estudios son muy importantes porque destruyen esa enseñanza moderna de la fe como un simple atreverse a soñar, a visualizar, a atreverse a declarar, o a la moda nueva ahora que dicen: mírate rico, mírate próspero, tú, mírate lindo, mírate sano. Hay una nueva moda ahora de mírate, que nada tiene que ver con la Biblia. Nada tiene que ver con la Biblia. Esa es la fe de los egipcios. Confiar en la fuerza, en el deseo, en la pasión o en la codicia interna. La fe genuina que salva y sostiene viene únicamente de escuchar a Dios y obedecerle. Romanos 10:17 enseña esto. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que están escuchando una voz que dice: codicia, ama y persigue el dinero, mata, roba, fornica, adultera, murmura, quéjate contra Dios y su palabra. Duda de la palabra de Dios, no vivas en santidad, estamos en la gracia, no seas legalista, no hables de santidad. Esa no es la voz de Dios, esa no es la voz de su palabra. Eso no viene de Dios, eso viene del mismo infierno para matar, destruir
Miren, es una realidad que la pasión te mueve, pero no te salva. El odio empuja, pero no te sostiene. La codicia impulsa, pero te destruye. ¿Qué le pasó a Balaam? Por codicioso, se destruyó a sí mismo. Y ahí está registrado como ejemplo. La fe verdadera abre camino en medio del mar. La fe falsa o la pasión disfrazada de fe se ahoga bajo el juicio de Dios. Por eso Hebreos 11:29 es tan claro, porque dice que por la fe pasaron el mar Rojo e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Fue por fe que atravesaron el mar Rojo como por tierra seca. Fue por fe. ¿Fe en qué? En Jehová y su palabra. Fe en el Cordero inmolado, el Señor Jesucristo. Antes de salir de Egipto sacrificaron un cordero tipo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué maravillosa es la fe en el Hijo de Dios! La fe no se imita como hicieron los egipcios. La fe se recibe de Dios. La única fe que se puede imitar es la fe de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La única fe que se imita es la que imita a Cristo. Fuera de esto no es fe. Desde hace mucho tiempo estamos mirando a una iglesia que imita, que falsifica y que especula de la fe y el poder de Dios. Los imitadores, especuladores y falsificadores se ahogan en medio del camino. No pueden vivir para Dios, no pueden obedecer a Dios y su palabra. No pueden vivir en santidad porque no es fe divina, es fe egipcia. Y la fe egipcia se ahoga en el medio del camino. En Hebreos, el apóstol había citado la fe de hombres poderosos como Enoc, Noé, Abraham, Moisés y muchos otros. Pero de momento el Espíritu Santo cambia y se enfoca dándonos el ejemplo de una mujer. Y no cualquier mujer, sino una mujer que había sido ramera. Pablo nos da este ejemplo como para avergonzarnos con la fe de una ramera. Era como diciendo, si ella lo logró siendo ramera, cuánto más ustedes que están en Jesucristo. Claro que lo vamos a lograr. Todo aquel que está en Jesucristo lo va a lograr. Todo aquel que está en Jesucristo lo va a lograr. Pero si usted no está realmente en Jesucristo, se va a ahogar y va a perder. Imagínense, hermanos, cuando Pablo mencionó a esta mujer.
Para la mentalidad hebrea, una mujer era un ser inferior. Una que se salvaría pariendo, cuidando a sus hijos y sometiéndose a su esposo, sea bueno, sea malo. Esa era la mentalidad hebrea, y los judíos, el día que ya no le gustaba a la mujer, le daban carta de divorcio y se buscaban a otra. Y eso es lo mismo que están haciendo hoy muchos cristianos. Lo mismo, pero no en Cristo. En Cristo la mujer fue liberada. En Cristo, dice la Biblia, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos en Cristo hemos sido libres. Tenemos los mismos derechos. Nadie es mejor que nadie. Cristo rompió con el racismo. Nadie es inferior, nadie es superior. Todos somos iguales. El cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Yo no le puedo decir a un miembro del cuerpo, no te necesito, no eres necesario, porque todos nos necesitamos unos a otros. Todos somos uno en Cristo. Y la esposa y el esposo son una sola carne. Ya no son dos, son uno en Cristo. Los dos nos debemos respeto, amor y protección. El apóstol Pablo enseñó sobre esto de esta manera. Él dijo allá en Efesios 4:29, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él estaba hablando aquí del esposo y de la esposa. O sea que cuando usted insulta, golpea, desprecia, no provee ni protege a su esposa, usted se está haciendo daño a sí mismo. Usted se está matando. Si usted ve a alguien golpeándose a sí mismo, decimos, ese está loco. El hombre que aborrece a su esposa es un loco, un demente que le queda poco en el convento. En cualquier momento le cortan la cabeza. Él mismo se la manda a cortar. Pablo demostró en Hebreos que estos hombres de fe que fueron venerados, es la palabra, venerados por los judíos, fueron honrados por Dios únicamente por su fe y sus frutos. Entonces les presenta a una mujer extranjera que pertenecía a una raza maldita, que a causa de su fe fue adoptada en la iglesia del Antiguo Testamento, porque la fe en Cristo nos injerta en el cuerpo de Cristo. La fe en Cristo nos introduce en un pacto que Dios hizo con su Hijo antes de la creación del mundo. Hay mucha gente, y esto es algo que apareció ahora, no tiene que ver con el tema, pero voy a hablar. Hay mucha gente que piensa que Dios hizo un pacto con nosotros. El pacto fue con Jesucristo, y porque estamos en Jesucristo pertenecemos a ese pacto. Cierro aquí, eso es asunto para otro tema.
Un pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo antes de la creación del mundo. Ese pacto de salvación solo se halla en Cristo. Sin Cristo y su sacrificio no hay pacto, no hay fe, no hay salvación, no hay vida de Dios en nadie. Y esta mujer fue injertada en la iglesia del Antiguo Testamento para salvación. Cuando el Espíritu Santo la menciona por medio de Pablo, era como si les estuviera diciendo, si una mujer se pudo salvar por fe, ¿cuánto más ustedes que son hombres y llevan pantalones se pueden salvar y ser parte del cuerpo de Jesucristo? ¿Cuánto más ustedes que por creer en Cristo han padecido y sufrido en gran manera? Es como si Pablo les estuviera diciendo, no me vengan con cuento. Que si una ramera se pudo salvar, ustedes también. Si un ser tan débil como lo es la mujer, porque la Biblia enseña que, Pedro enseña que la mujer es un vaso frágil. Y yo en una ocasión estaba enseñando en una congregación sobre la mujer. Y yo llevé una copa. Y en medio del estudio, cuando estaba hablando de eso, dejé caer una copa al piso. Se hizo pedazos. ¿Por qué? Y ahí empecé a profundizar en el estudio que estaba dando de que la mujer es como un vaso frágil que debemos tratar con mucho cuidado para no romper su corazón. O sea, si una mujer, si un ser tan débil como lo es la mujer se pudo salvar por fe, ¿cuánto más ustedes, hebreos? Aunque hay mujeres que son más fuertes que los hombres espiritualmente hablando. Hay mujeres que son campeonas de la fe. Creen y son fieles y confían a pesar de cualquier tormenta que se presente en la vida, más que muchos hombres. De hecho, en las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, en la salvación de Rahab podemos ver que los grandes, los poderosos, los inteligentes y los sabios no son tenidos en cuenta por Dios. Si no tienen fe, se perderán. Y por otra parte, a los que no tienen mérito o alguna esperanza de salvación, solo por la fe son introducidos en la iglesia del Señor. Esto es maravilloso. Allá Santiago dice que Dios le ha concedido a la gente pobre económicamente de que sean gente de fe. Eso lo dice la Biblia, no yo. Y eso sí es algo que podemos verlo en nuestras iglesias. Casi todas las iglesias tienen mucha gente pobre. Por supuesto que el reino de Dios está abierto para todos, para ricos, pobres, blanco, negro, amarillo, azul, cualquiera. Pero todos por un mismo sistema: fe en el Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo, sea alto o sea pequeño, tenga mucho o no tenga nada, sea lindo o sea el más feo de la cuadra,
solo un sistema, por fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Un solo sistema para todos. Y yo me puedo identificar con esto porque yo soy un testimonio de lo que Dios hace, de delincuente a la cárcel, y allí me predicaron a Cristo, lo acepté y desde ese día mi vida cambió y fui injertado en el cuerpo de Cristo. Hoy soy un hombre de Dios en un pacto de gracia. Soy un hijo de Dios, no estoy solo en este mundo, ahora tengo un Dios que me cuida, que me protege. Ahora tengo un pacto con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Alabado sea Jesús. Qué poderoso es el Señor y qué poderosa es la fe que nos introduce a un mundo de gloria, de fuerza, de salvación. ¡Qué poderoso! De un hombre malo, sucio y corrupto a un hombre de Dios. Yo iba por la senda que lleva a la muerte, pero en el camino Cristo me rescató y hoy voy por la senda estrecha que lleva a la vida. Para mí no había esperanza humanamente, pero para Dios nada es imposible. Ra era una ramera, yo un delincuente, los dos estábamos perdidos, pero a los dos Cristo nos salvó, nos alcanzó, porque la gracia de Dios es más que suficiente para salvar y cambiar al más vil y pecador. Eso es la gracia de Dios. Qué poderoso es el Señor. Santo es su nombre. Glorioso Cristo. Fíjense lo maravilloso de Dios. Miren, yo creo, y esta es mi opinión personal, analizando las Escrituras, que si Caín se hubiera arrepentido, Dios hubiera levantado la maldición, lo hubiera perdonado y lo hubiera hecho un hijo suyo. Esa es mi opinión. Rahab era cananea y por lo tanto, por naturaleza extranjera de la comunidad de Israel. No tenía nada que ver con Israel. Humanamente, era imposible de que una cananea fuera parte del pueblo de Dios. Eso eran los enemigos número uno contra Israel. Y todos los cananeos estaban bajo maldición. Así que la conversión de esta mujer fue un milagro directamente del corazón de Dios. Esto es lo que yo creo. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva y punto. Y Dios lo hizo con esta mujer. Y Dios lo hizo conmigo. Y Dios lo hace contigo también. Su conversión e introducción en el pueblo de Dios fue un tipo del llamamiento de los gentiles a la iglesia de Cristo en los tiempos del Nuevo Testamento. O sea que Dios ya estaba presagiando por medio de Rahab la entrada de los gentiles al pueblo de Dios en Cristo Jesús. En los casos como los de Rahab y Ruth, Dios dio indicios de su propósito redentor para todas las naciones. Estas mujeres y muchas otras son un ejemplo claro de la
prefiguración de que el olivo silvestre sería injertado y hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del buen olivo. Allá en Romanos capítulo 11, capítulo 11, versículo 17 dice: y si algunas de las ramas fueron quebradas o desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, usted y yo, que no pertenecemos al pueblo de Israel, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Y esto está poderoso. Esto fue lo que sucedió con Rahab y con Ruth, que son presagios o señales de lo que Dios iba a hacer con la gente, todas las otras gentes del mundo. Y este pasaje es uno de los más profundos, donde Pablo usa la imagen del olivo para explicar el plan de Dios con Israel y los gentiles. Ahora no existen dos pueblos, ahora solo existe un pueblo. Dios en Cristo unió la separación que existía entre Israel y los gentiles. Ahora somos un solo pueblo servimos a Dios, un solo pueblo adoramos a Dios, un pacto en Cristo. Y yo les voy a explicar este versículo de la manera más sencilla posible para que podamos entender. El olivo que nace de la tierra, el natural, representa a Israel como pueblo escogido, con los pactos, las promesas y la ley de Dios. Las ramas quebradas o rasgadas o desgajadas, como tú quieras llamarlo, representan a los judíos incrédulos que rechazaron a Cristo. Y el olivo silvestre, el que no es el original, son los gentiles, usted y yo. Y todos los que pertenecen al pacto y todos los que no pertenecen al pacto original que Dios hizo con Israel. El injerto que habla aquí, que hubo un injerto, simboliza cómo Dios, por pura gracia, nos une a su pueblo y nos hace partícipes de la misma raíz. Cristo y las promesas. La raíz y la savia que habla el final de este versículo representa la vida divina que proviene de Dios, transmitida a todo aquel que está unido a Cristo. Si no hay unión con Cristo, no hay vida de Dios, no hay Espíritu Santo, no hay pacto, no hay liberación del pecado. Si no hay unión con Cristo, estamos solos en este mundo, sin esperanza. Y este injerto es un acto soberano de Dios. No es mérito del olivo silvestre, sino que es decisión del agricultor. Este injerto es decisión del agricultor. Dios
en su voluntad, en su gracia, decide injertar a los que no tenían pacto en Cristo. Lo que Dios hizo, hermanos, fue un acto contrario a la naturaleza. Fíjense, fue un acto contrario a la naturaleza, de que, fíjense en esto, y esto yo lo aprendí tarde en la vida, debería haberlo sabido desde jóvenes, pero lo aprendí tarde en la vida. Yo tengo aquí en el patio de mi casa, que tengo como 10 matas de coco. Y tengo una mata de ciruela que la sembré, y sembré otra de aguacate, y sembré la semilla, y sembré otra de mango. Y entonces yo he estado esperando que la mata de mango crezca para hacerle un injerto de una que ya está pariendo, que es lo correcto naturalmente. Lo que se hace naturalmente es así. Pero Dios hizo un acto contrario a la naturaleza. Pablo usa aquí una imagen sorprendente, inspirada por el Espíritu Santo. Porque en la agricultura normal, hay quien le llama, científicamente se le llama horticultura. Y yo quiero usar palabras que todo el mundo entienda. En la agricultura, en la siembra normal, se injerta un olivo cultivado en uno silvestre para que dé fruto lo más pronto posible. Pero Dios hace todo lo contrario. Injerta. El que no está dando fruto, lo injerta en el otro que está sembrado. Esto es un milagro de gracia. Los gentiles, por lo tanto, no se vaya a pensar ahora que porque usted ha sido injertado, que usted reemplaza a Israel. Porque hay algunos que enseñan esto, que ya Israel no es más, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. No, yo no enseño esto, pero hay algunos que lo enseñan. Sino que lo que Dios hizo es que ahora participan junto a los que permanecen en la raíz. Hay gente que dice que Israel ya no es importante ante los ojos de Dios, pero eso es un error. El hecho de que algunos no creyeron no significa de que Dios haya rechazado a todo Israel. De ninguna manera, no significa eso, porque los primeros cristianos y todos los que desde Adán y Eva se han salvado ha sido por fe en el Mesías, no en la ley. Creyeron a la promesa de Dios de un redentor para la humanidad. Y todos los apóstoles eran judíos. Y la primera iglesia cristiana fue judía. Y nosotros, los que no somos judíos, hemos sido injertados en esa iglesia. Hay que tenerlo claro. Pero bueno, yo no quiero meterme en esto, porque si me meto en esto no voy a parar. Yo di un mensaje que está en las redes sociales, que usted puede ir ahí y verlo, que lo titulé Los judíos, los árabes, los cristianos, y en otros estudios he hablado bastante sobre estas cosas. Ahora estamos hablando de la fe y no quiero salirme de ahí, aunque todo esto tiene que ver también con la fe. Pero bueno, esto es clase para otro tema. En otro tema voy a traer un estudio solo de esto y no salirme de una cosa a la otra como tengo la costumbre. Miren, Rahab no solo era gentil, sino amorrea, de esa raza y simiente
que estaba destinada a la destrucción. Dios ya la había sentenciado hacía tiempo a esa descendencia. Y entonces, escuchen lo maravilloso que es Dios. Que Dios no está sujeto a sus propias leyes. Dios no está obligado, sino que según su soberanía y voluntad, le pareció bien librar a esta mujer de la condena que ya se había pronunciado contra todos los de su raza. Ven que Dios pronuncia un juicio, pero también Dios se puede retraer al ver nuestro arrepentimiento genuino. Alabado sea su nombre. Qué poderoso y bueno es Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios es Dios. Y Dios no tiene que darle explicación a nadie de lo que hace. Yo no veo ahí que en las escrituras dice de que Israel dijo, Dios, ¿por qué salvaste a esa mujer? También la hubieras matado. Ella era una ramera, ella era una pecadora, ella pertenecía a un pueblo malo. No. Dios se complació en salvarla y el pueblo de Israel la recibió. Dios hace según el designio de su voluntad porque Él es Dios, el dueño de todo. Él no está obligado por ninguna ley que no sea su propia voluntad y deseo. Por lo tanto, es como dice el Espíritu Santo allá en Romanos 9:18, que dice que Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien quiere endurece. Yo he conocido maestros que le dan vueltas a estos versículos. Yo no le doy vueltas, ahí está, eso está claro. La Biblia dice que Dios endureció a Faraón. Dios endureció a Faraón. Y voy más profundo en esto. Y Dios sana a quien quiere y a quien quiere no sana. Y socorre y provee a quien desee según su voluntad. Porque Dios es Dios. Él tiene voluntad, deseo y propósito más profundo de que los que un ser humano puede imaginar. Sabe todas las cosas, entiende todas las cosas. Yo no encierro a Dios en un cajón, ni en una teología. Porque dice que por medio de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Porque Dios es Dios. ¿Entienden? Fíjense lo maravilloso de todo esto. Lo maravilloso y poderoso de la gracia de Dios. Ella no solo era de una raza pagana, sino que era una pecadora. Era una ramera, una prostituta, se acostaba con cualquiera por dinero. Pero a Dios le plació salvarla. Aquí Dios demostró que Él no hace acepción de personas. Ella se entregó al pecado más bajo que una mujer puede caer, pero por elección divina fue liberada de ese estilo de vida. Lo cual es una de las ataduras más difíciles de escapar.
¿Qué hizo Dios? La lavó con la preciosa sangre de Cristo, dándole un lugar en el pueblo de Dios. Y eso mismo que hizo con la ramera, lo hizo conmigo y lo hace con usted, porque Dios es maravilloso. Hermano Calixto, yo tengo una pregunta. Yo tengo que ingeniarme estas preguntas porque yo tengo que pensar lo que piensa la gente. Y yo tengo que ingeniarme estas cosas. Ingeniarme no, es el Espíritu Santo me trae todas estas cosas para que mis estudios se puedan entender. Hermano Calixto, ¿cómo fue que Dios la lavó con la sangre de Cristo si no había sido Cristo crucificado? Hay gente que ha preguntado esto. Y entonces yo voy a preguntar ahora, ¿cómo fue que te lavó a ti y a mí si Cristo fue crucificado hace 2000 años atrás? El sacrificio de Cristo tiene el poder de la eternidad. Abarca tanto el pasado presente como el futuro. Usted y yo fuimos salvos en esta era presente. Y el sacrificio de Cristo fue hace 2000 años atrás. Porque el sacrificio de Cristo tiene el poder de la eternidad. Aunque ocurrió en el pasado, su eficacia es presente. Cuando creímos, fuimos hechos partícipes de esa sangre derramada. No se va a repetir, no necesita renovarse ni repetirse. Su poder es eterno. Hoy sigue intacto y eficaz como siempre. Gloria sea Jesús. Lo que pasó en el Calvario es un acto eterno en la mente de Dios, pasado, presente y futuro. Todos, el pasado, el presente y futuro, todos ellos se unen en Cristo. El sacrificio de la cruz fue un hecho consumado en el tiempo, pero decretado en la eternidad. No fue un remedio improvisado, sino el cumplimiento del eterno propósito de Dios. Quisiera profundizar en esto. Quisiera profundizar y penetrar en esto, porque esto es lo más importante de la vida para tener una fe sólida. Usted y yo nos salvamos de la misma forma que Abel, el sacrificio de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha provisto un solo camino de salvación: la fe en el sacrificio del Cordero. Abel no fue salvo por su propia obra ni por ser mejor que Caín, sino porque se acercó a Dios por la fe en la sangre de un cordero derramada. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse porque es eterno en eficacia. Hoy seguimos siendo limpiados, no por una obra nueva, sino por aquella única obra realizada en la cruz hace 2000 años atrás. Hermanos, el Calvario no envejece, siempre permanece joven. Entonces, en Ra estamos aprendiendo el inmerecido favor de Dios brillando poderosamente sobre una ramera.
Aquí estamos viendo la gracia de Dios en acción. No había nada en esta pobre mujer que la hiciera merecedora del favor de Dios. Pero como enseñó Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios para salvar, para sanar, para redimir, para levantar, para suplir. ¡Qué poderoso es Cristo! Estoy muy contento de servir a Cristo, mis queridos hermanos. Miren, todos nosotros muchas veces nos admiramos de la gracia de Dios, pero muy pocos ponemos atención al poder de Dios, a la obra poderosa que Dios realiza para poder alcanzar y cambiar a un pecador. A lo que Dios puede hacer por encima de toda adversidad e imposibilidad del ser humano. Aquí el Espíritu Santo obró de una manera diferente a todos los medios ordinarios de la gracia. Y escuchen esto para que aprendan. En Jericó, miren, cuando usted está rodeado de cristianos, de iglesias, de la Biblia, de predicadores en la televisión, en la radio, en el trabajo, en las calles, a veces es más fácil, un medio más fácil de poder convertirse a Cristo. Pero en Jericó no se observaban los sábados, tampoco la ley de Dios, no habían escrituras disponibles para la lectura, no había profetas predicando mensajes del cielo, no tenían la Torá como la tenemos hoy en todas las librerías. Sin embargo, Rahab fue vivificada para una vida nueva con un conocimiento salvador del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sucedió eso? Yo pregunto, ¿cómo sucedió todo eso cuando no habían medios disponibles para que ella creyera? ¿Cómo sucedió? Yo sé que me he extendido en este tema, pero tengo que seguir. Tengo que seguir enseñando. No lo puedo dejar para la próxima, así que por favor téngame paciencia. ¿Cómo sucedió este milagro de esta mujer? Miren, muchos maestros ignoran que esta mujer, escuche, ponga atención a esto antes de yo proseguir. No quiero que se le escape lo que voy a decir. Muchos maestros ignoran que Rahab, la ramera, fue regenerada y convertida antes de que los espías llegaran a su casa. La visita de ellos simplemente fue la oportunidad que Rahab tuvo de confesar y manifestar públicamente su fe. Pero ella ya se había convertido. Y esto lo vamos a explicar para que la gente pueda ver el poder de Dios. ¿Cómo es que Dios opera?
Esto lo vamos a explicar. En la vida de esta mujer aprendemos el cuidado de Dios sobre sus hijos, el cuidado de Dios sobre el creyente. Cuando los 2 espías fueron enviados por Josué a reconocer esta ciudad, Jericó, y se acercaron a esa grande fortaleza, dice que era impenetrable. Ellos no tenían idea de que una hija de Dios moraba allí. Y si lo hubieran sabido, no la habrían encontrado en una ciudad tan enorme. Y en esta historia podemos ver la mano secreta de Dios guiando a los espías directamente a la casa de Rahab la ramera, porque allí moraba una hija de Dios. Lo mismo sucedió con la viuda de Serepta de Sidón, que Dios envió el profeta Elías, porque Dios sabe cuidar a los suyos, sabe socorrer y suplir toda provisión. Hermanos, el Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Y en el día malo, en el día oscuro, Él sabe dónde encontrarlos. Este es el mismo Dios que envió a Ananías a la calle llamada Recta para liberar a Saulo de su ceguera. Y es el mismo Dios que guió a los espías a la casa de Rahab para liberarla de la muerte. Del mismo modo, donde quiera que haya uno de sus hijos en medio de la oscuridad que hay en este mundo, Él envía su palabra o a sus siervos para iluminarlos, edificarlos y salvarlos. Y hablando de mujeres, y no se preocupen que no se me ha olvidado, yo les voy a explicar cómo fue que ella se salvó, cómo fue que ella nació de nuevo antes que llegaran los espías. No se me ha olvidado, vamos a hablar de eso. Pero hablando de mujeres, y antes de proseguir con Rahab, tengo que mencionar a Sara. Y tengo que mencionar a Sara porque Sara fue también una de las mujeres más poderosas y no he podido terminar con Rahab y ya quiero entrar en Sara. Pero yo creo que yo los voy a dejar con esto porque ya llevo 1 hora y 10 minutos y no quiero cansarlos y quiero que se les grabe lo que voy a hablar en el próximo tema. Yo voy a hablar en el próximo tema, voy a seguir hablando de Rahab y voy a hablar de Sara con profundidad. Voy a explicar cómo fue que Rahab se salvó y nació de nuevo. Y hablando de mujeres, yo quiero involucrar a Sara en estos estudios porque Sara es una mujer importante, fue la esposa de Abraham, una mujer que también creyó contra toda adversidad y demostró una fe poderosa. Y estamos enseñando de la fe. La fe de Sara, por supuesto, no fue perfecta todo el tiempo, pero llegó un momento donde se perfeccionó.
Y yo quiero enseñarle todos esos pasos para que ustedes puedan aprender a diferenciar y a ver la fe verdadera, la fe buena, la fe en Cristo. No la fe que se predica hoy día de muchos púlpitos, que no es fe de los egipcios, es fe del faraón, pero no es fe en Cristo Jesús. Y entonces yo creo que lo voy a dejar con esto, porque entonces el tema se pondría muy extenso, pero sí tengo mucha información todavía para enseñarles de lo que es la fe y cómo la fe de Rahab la ramera en Cristo se hizo realidad y fue salva. Y después las cosas, las consecuencias de su fe, porque ahí no termina la vida de ella. La vida de ella continúa. Y les voy a decir lo que se convirtió esta mujer. Alabado sea Jesús. Hoy los dejo con este tema. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.